Buenos días, queridos amigos, que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios sea con ustedes en todo momento. Vamos a iniciar nuestra clase de escuela dominical, ya iniciando nuestra carta de Filipenses, capítulo 1, verso 1 al 11. Vamos a dar lectura, vamos a orar y vamos a continuar rápidamente con la lección porque hay mucho contenido y vamos a tratar de hacerlo lo más compacto posible, si Dios así lo permite. ¿Ya? Nuestra lectura está en Filipenses capítulo 1, versos 1 al 11. Dice: en el nombre del Señor, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Y Judas, el único capítulo de Judas, versos 24 y 25, dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga. Padre eterno, le damos gracias por esta su palabra. Glorifíquese en nuestras vidas para poder escudriñar en ellas, Señor, y que su Espíritu Santo nos enseñe, nos muestre, nos revele, Señor, su voluntad, su palabra, Señor. Permítanos hablar con denuedo, haciéndolo de buena voluntad, haciéndolo sinceramente, Señor, y que esta palabra llegue a oídos, Señor, de muchos, y que podamos todos aprender de ella, Señor. Rogamos su misericordia, rogamos su bendición, que esta escuela dominical sea llena de su gloria en esta mañana, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias. Bueno, la carta a los Filipenses, yo dentro de los días anteriores envié la introducción. ¿Por qué? Porque el inicio, estos 11 versículos tienen mucho contenido, mucho de qué hablar y es muy largo en sí. ¿Ya? Entonces traté de compensar varios temas y no enfocarme en todo, pero sí hay muchos que los abordé. Bueno, esta carta, ya como decía en la introducción, si usted la vio puede verla en YouTube, está ahí en YouTube, la voy a compartir cuando esté en la página, para que pueda verla también si es que no la ha visto aún. ¿Ya? La introducción a la carta a los Filipenses, ¿ya? Está escrito en Hechos 16, ¿cierto? Donde había un macedonio que apareció en visión a Pablo, y este macedonio le pide ayuda. Viene también, aparece Lidia y aparecen varios y muchos temas más que hemos visto en esa carta. Hoy vamos a enfocarnos netamente en lo que es el texto en sí, lo que nos habla el apóstol Pablo a través de esta carta.
lo que le habló a los filipenses y lo que nos habla hoy a nosotros. Tenemos los primeros dos versos, que son las palabras de saludo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo los obispos y diáconos, gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando el apóstol habla en esta carta, no se presenta como apóstol, ¿ya? Ni tampoco defiende su apostolado. ¿Por qué? Porque esta es una carta dirigida a una iglesia que ama al apóstol Pablo y que confía en él y que cree que él es apóstol de Jesucristo. Entonces, no le es necesario tampoco presentarse como apóstol ni defenderlo. ¿Por qué? Porque no está en duda en esta iglesia su apostolado. Entonces, cuando se presenta, estando con Timoteo, él utiliza esta palabra que dice siervo de Cristo, o de Jesucristo, o Cristo Jesús. Esta palabra en griego es douloi, ¿ya? Y ojo con esta palabra que también se traduce como esclavo. Entonces, cuando nosotros hablamos de ser siervos de Jesucristo, estamos hablando de que somos esclavos de Jesucristo. Ahora, uno de los temas importantes que me gustaría recalcar en este punto es que muchas veces nosotros hablamos de nuestra libre albedrío, ¿cierto? De que y se escucha y se enseña, aunque yo no estoy de acuerdo con el libre albedrío, lo digo claramente, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, la palabra del Señor nos enseña claramente de que nosotros no buscamos a Dios. Entonces, Dios debe hacer una transformación en nosotros para que nosotros creamos en Él, ¿ya? Él pone fe en nosotros, pone ese don de arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, no es algo que nosotros elijamos, es algo que viene por gracia a nosotros. La palabra de Dios lo enseña completamente. No nos enseña de que a nosotros se nos alumbró la ampolleta y nos dimos cuenta de que Dios existía y apareció ese deseo de buscar a Dios. No. El deseo de buscar a Dios nace por la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, desde principio a fin, es una obra de Dios, del Señor en nosotros. Entonces, no es que hayamos nacido, Él nos salvó, nos sacó de la esclavitud del pecado para vivir en libertad. Ahora, ¿qué libertad? Una vez les comenté a unos amigos, les decía que nosotros fuimos esclavos para volver a ser esclavos. Y me quedaron mirando, pero ¿cómo no se supone que éramos libres? Sí, sí, la Biblia dice que somos libres, libres del pecado, pero ya el Hijo de Dios, y esto no es algo amargado, no es algo en lo cual nosotros estamos unidos por la fuerza, sino que es algo a lo cual nosotros nos destinamos. Por ejemplo, Dios nos salvó del pecado, nos libró del pecado y que éramos esclavos del pecado. Y hoy ya somos esclavos de Jesucristo. ¿Ya? Vivimos para hacer su voluntad. Ese es el punto que nosotros debiéramos entender. No estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Para hacer la voluntad de Dios estamos. Entonces, ese punto de siervo de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de siervo de Jesucristo, se refiere a eso, de que nosotros estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Oramos para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, porque es perfecta. Pedimos, tenemos peticiones, rogamos a Dios por muchas cosas, pero por sobre todo que se haga su voluntad, tal como Él lo hizo cuando oró en el huerto de los olivos. Y pidiendo a Dios le expresó su voluntad, su deseo como hombre, ¿cierto? De que fuera necesario, si fuera posible, pasara de él esa copa, pero que se hiciera su voluntad, no la de él. Entonces, tal cual nosotros,
nosotros debemos pedir que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y que nosotros estemos destinados a vivir en su voluntad. Por eso utilizan esta palabra. Los apóstoles entendieron y comprendieron. Imagínense el apóstol Pablo en muchos ejemplos, el mismo ejemplo de estar en Filipos, un hombre que fue encarcelado por predicar el Evangelio, y aún así lo hizo. Encarcelado, un hombre que fue azotado, ¿cierto? Y no fue los únicos padecimientos. A través de toda la historia del apóstol, cuando iba predicando el Evangelio en sus viajes misioneros, normalmente pasó por muchas pruebas, por muchas dificultades, por muchos atentados, y atentados muy costosos que hablaban incluso hasta de la muerte. Y tal así que perdieron incluso hasta la esperanza de vida. Pero Dios los levantó, Dios permitió que él saliera librado de muchas situaciones para que predicase el Evangelio. Entonces nosotros también, nosotros estamos destinados para vivir en la voluntad de Dios, ser siervos de Jesucristo. No somos llamados para ser oyentes. Todos los hijos de Dios son llamados para ser siervos de Jesucristo. De una u otra manera, nosotros trabajamos y apoyamos la obra de Dios, de alguna u otra manera. No necesariamente todos tienen que salir a evangelizar, no, pero sí hay mucho apoyo, muchos apoyan el Evangelio de Jesucristo trabajando, y lo vamos a ver más adelante. En esta carta se presenta, y incluso en esta misma lección se presenta cómo los filipenses estaban siempre evangelizando junto al apóstol Pablo, pero no estaban con ellos, no estaban con él, pero sí se preocupaban de sus necesidades y muchas otras cosas más. Entonces no es la única manera de predicar el Evangelio, ¿ya? De ser siervo de Jesucristo. Vamos a ver. Y esta carta, bueno, destinada, ¿cierto?, también a los santos, y que esta palabra, si bien es cierto, yo lo agregué y dice apartados del pecado, que están en Filipo, eso significa en sí la palabra santos, apartados para Dios, ¿ya? Por ejemplo, todos los utensilios del templo era santo porque era apartado para Dios, para esa función. El templo era santo porque era apartado para Dios. Nosotros somos santos porque somos apartados para la gloria de Dios. ¿Ya? Ahora, esto nos implica también de que precisamente nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, a quienes el Señor les ha librado del pecado. Efesios 5, capítulo 3, verso 5, y esto lo vimos en las lecciones anteriores, ya terminando en la carta a los Efesios, dice: pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencione entre vosotros, como corresponde a los santos. ¿Se da cuenta? Que la santidad, nosotros somos llamados a ser santos, fuimos santificados en un momento, pero también Dios nos está santificando progresivamente, ¿ya? Ese punto hay que entenderlo, lo he explicado muchas veces, pero nosotros, la palabra de Dios utiliza dos maneras de expresar la santificación: como algo ya hecho y como algo que se está haciendo progresivamente, ¿ya? Y nosotros vemos en la realidad de que hubo un cambio en nosotros, una manera de mirar las cosas nueva, fuimos nueva criatura, ¿ya? Y esa nueva criatura no es perfecta, tiene que ir creciendo en santidad, en santificación, y a eso nos llama el Señor, a preocuparnos por esa santificación. Pero también vamos a ver en esta misma carta que es una obra que Él también hace, ¿ya? No, Él no nos deja solos, no nos deja huérfanos, porque sabe que nuestras obras como seres humanos no son fructíferas, pero sí, cuando está la gracia de Dios en nosotros, cuando Él hace la transformación, todo es fructífero. Entonces, las dos cosas se tienen que
creer. Primero, de que Dios hace una obra. Sí, estamos más que claros. Pero Dios también nos ha dado la responsabilidad de velar por nuestra santificación, de ver la palabra, de estudiarla, escudriñarla y también de poder orar, poder clamar al Señor del cielo, ¿cierto? Para que Él nos permita poder honrar su nombre en todo. Mire, pero toda inmoralidad, toda impureza o avaricia, ¿cierto? Ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Entonces, los santos, nosotros los santos tenemos herencia en el reino de Dios. No somos perfectos, pero vivimos y procuramos la santidad, procuramos hacer el bien y lo hacemos de manera sincera, ¿ya? No para ganarnos algo, sino que porque Dios nos ha dado salvación, nosotros vivimos para su gloria, porque tiene que haber una transformación de Dios en nuestras vidas. Voy a seguir porque es bien largo este punto, ¿ya? Ahora, a los obispos, en esta palabra, también se dirige a los obispos y a los diáconos, no solamente a los santos de Filipos, y a los obispos y a los diáconos. Ahora, lo voy a explicar yo con mis palabras, pero está escrito en esta lección, ¿ya? De que la palabra obispo, si se dieron cuenta, no se dirigió ni a pastores ni a ancianos, sino que a los obispos. Lo que pasa es que en la Biblia, en la iglesia primitiva, la palabra obispo no es como nosotros lo conocemos hoy, ¿ya? De una autoridad superior, sino que eso creció después con la iglesia católica y nosotros la adquirimos de ahí. Entonces, la palabra obispos es una persona que supervisa, es un supervisor. Entonces, en la Biblia, la palabra obispos se intercambia con pastor y con anciano. Entonces esas tres palabras significan lo mismo, hablan de la misma persona, hablan del mismo oficio, del pastorado, del anciano o de los obispos. Entonces, aquí lo vamos a explicar, lo vamos a mostrar. Ahora, esto no es algo como que, el hermano Moisés quiere hacer una rebelión con todo lo que... No, para nada. Nosotros tenemos que conocer toda la palabra de Dios y todo lo que enseña, incluso hasta estos puntos. Ahora sí, bueno, si se cambia con el tiempo, gloria a Dios, o sea, nos añadimos a lo que bíblicamente se nos enseña, pero no es para hacer rebelión ni para causar controversia, sino que por conocimiento, ¿ya? Para que usted igual se dé cuenta de cómo funcionaba la iglesia en ese tiempo, ¿ya? Entonces la palabra obispo no significa supervisor, y en la Biblia la palabra obispo son los ancianos y son los pastores, no un cargo extra. Por ejemplo, en Hechos 20:17 dice que desde Mileto mandó un mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Habla de ancianos y siempre utiliza esta palabra en plural. No habla de ellos en singular. O sea, en cada iglesia había obispos, ancianos, pastores. Siempre en plural. ¿Ya? Vamos a avanzar, dice, obedecer. Mire, por ejemplo, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores, siempre en plural. El saludo va a los obispos y a los diáconos, ¿ya? ¿Ve? Siempre en plural. No que en una iglesia hubiera un solo pastor, como lo es ahora actualmente. No, en ese tiempo había muchos pastores, varios pastores que dirigían, que trabajaban en la iglesia, cuidando la grey, ¿ya? Predicando el evangelio. Fueron designados por los apóstoles, siempre existiendo la pluralidad de ellos en cada congregación,
Entonces, ese punto yo creo que quedó más que claro. Siempre cuando encuentre la palabra, va a encontrar la palabra ancianos, pastores, obispos. Siempre va a encontrar la misma, en plural. ¿Ya? Debían reunir requisitos, y aquí está descrito los requisitos que están, Timoteo 3, 1 al 7, y en Tito 1, 5 al 9, y voy a leer esto para que veamos cómo se intercambian las palabras. Mire, por esta causa te dejé en Creta, en Tito 1, 5, 9, dice, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. En cada ciudad debes designar ancianos. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque, y esa palabra porque une lo que ya hemos dicho y lo que vamos a decir ahora, porque el obispo no está hablando de algo nuevo, está hablando de los mismos ancianos que se eligieron, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, y así sucesivamente presenta muchos calificativos que debe tener un obispo, ¿ya? Pero para que lo entendamos, ese obispo, en el tiempo de la iglesia primitiva, hablaba no netamente de una persona, ni de alguien que tuviera un cargo superior, sino que habla de los pastores, habla de los ancianos. Vamos a ver, hay otro, el trabajo de los obispos. El trabajo de los obispos es cuidar la grey, el mismo de los pastores, tener cuidado de vosotros en toda la grey, Hechos 20:28, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear. Ojo, el juego de palabras. Obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, permitidle que lo hagan con la alegría. Una de sus funciones es velar por vuestras almas, ¿ya? Ellos pastorean, ellos cuidan la grey, ellos velan por nuestras almas. Y 1 de Pedro 5, del 1 al 4, nos presenta la misma idea. Dice, por tanto, a los ancianos entre vosotros, escuche bien, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Qué le dice a los ancianos? Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señoría sobre los que han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿ve? Y le está hablando a los ancianos, lo mismo le habló a los obispos en otro lugar, lo que leímos anteriormente, ¿ya? Recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Entonces, cuando la palabra, por eso el apóstol cuando se dirige a la iglesia, a los santos que están en Filipo, a los obispos, porque en Filipo había muchos obispos, no habían varios, no había uno solo, sino que habían obispos, ¿ya? Que son los pastores, y los ancianos son los mismos, son las mismas personas, ¿ya? Y la diferencia sí se hacía con los diáconos, que eran personas que surgieron por una necesidad, igual como los pastores, porque estaban los apóstoles en ese tiempo, pero no podían quedarse los apóstoles en una iglesia solamente, porque ellos estaban destinados a proclamar el evangelio en distintos lugares, como lo dijo el apóstol. Él pasaba, se formaba la iglesia,
y después seguía y seguía en otro lugar. Los diáconos se designaron para satisfacer una necesidad en la iglesia, para el servicio. Entonces, ¿qué pasó? Que había muchas viudas, y muchas de esas viudas estaban siendo desatendidas en la entrega de alimentos. Entonces los apóstoles dijeron, nosotros no podemos dejar de lado de preocuparnos por la palabra de Dios, así que designaron diáconos para que se encargaran de las tareas que había que hacer en la iglesia, ¿ya? Entonces, y en Timoteo, 1 Timoteo 3, 8 al 10, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos, y aquí están las calificaciones de los diáconos, ¿ya? Deben ser dignos de una sola palabra, no dados mucho al vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Y así unos versos más también hablan acerca de ellos. Pero si se fijan, en todos ellos habla de ser irreprensibles. O sea, que no tengan nada en contra tuya, que no tengan nada que decir en contra tuya en cuanto a santidad y cosas así. Que no lo estén viendo diciendo palabras groseras. Bueno, tantas cosas que pueden hacer. Pero en eso se refiere, y yo sé que pasamos mucho tiempo en eso, entonces vamos a pasar a la oración que presenta el apóstol Pablo desde el verso 3 hasta el verso 11, ¿ya? Que se puede dividir en palabras de saludo, ¿cierto? Perdón, las palabras de saludo no las hemos terminado, pero palabras de gratitud, la muestra de amor del apóstol Pablo, y unas palabras finales donde él presenta su oración y el deseo de su corazón hacia los filipenses. Bueno, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, Señor Jesucristo. El apóstol quería que los hermanos de la iglesia fueran receptores de la gracia. O sea, nosotros somos receptores de la gracia. La gracia de Dios es la que nos ha alumbrado, es un regalo. La salvación ha venido como gracia, ya, como un regalo hacia nosotros. Ahora, esa gracia es la que nos da también paz a nuestras vidas, ¿ya? Y la paz es la que proviene a los que son receptores de la gracia, ¿ya? No puede venir, no viene, la paz no viene si no somos receptores de la gracia, ¿ya? Porque la paz viene a los que somos receptores de la gracia, aunque suene redundante, es importante decirlo. Son reconciliados con Dios. La paz en la Biblia es esa reconciliación que tenemos con Dios. Podemos tener paz en nuestra vida cotidiana, pero no podemos tener, puede que no tengamos paz con Dios, pero puede que no tengamos paz en el mundo, pero sí tengamos paz con Dios. ¿Y qué es lo que enseña acerca de esta paz? Por ejemplo, el Señor dice que en este mundo íbamos a padecer, a tener aflicción, íbamos a ser perseguidos por causa de la palabra de Dios, ¿ya? Porque el siervo no es mayor que su Señor. Entonces, si Él fue perseguido, si Él sufrió y padeció, y vamos a ver en esta misma carta, cómo el apóstol Pablo se expresa los padecimientos de Cristo, ¿ya? Como que Él también está cumpliendo esos padecimientos de Cristo, porque el siervo no es mayor que su Señor. Ese es el punto, ¿ya? Él no se preocupa por los padecimientos que tiene, sino que está preocupado por que el Evangelio sea expandido. Esa es su preocupación, predicar la palabra de Dios. Romanos 5.1, un texto muy conocido, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da paz. Entonces, este deseo, dice, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, habla de esa gracia, ese regalo, y la paz que viene por habernos reconciliado. El Señor nos ha reconciliado con el Padre. Podemos pasar persecución, podemos pasar muchos problemas en este mundo,
por la palabra de Dios, por causa de la palabra de Dios, pero sí tener paz con Dios, que es lo más importante y que lo que le interesaba en este caso al apóstol. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y aquí vemos palabras de gratitud. El apóstol Pablo está muy agradecido con los filipenses. ¿Por qué? Porque son una iglesia que ha estado con él siempre, que lo apoyó, que participó con él en sus padecimientos, lo acompañó cuando estuvo en la cárcel y cuando se necesitaba alguna ofrenda, ellos estaban disponibles, ahí estaban presentes. Buscaban no causar más molestias a sus prisiones, ¿cierto? Procurando tener orden en la iglesia, vivir en comunión los unos con los otros, y aún así había división, como lo vimos en la introducción, aún así había división, y que es muy difícil de que no exista dentro de la iglesia división, pero el llamado de Dios es a que no haya división en la iglesia. Por ejemplo, Pablo dejó atrás las situaciones adversas que ocurrieron quizás en Filipo y miraba lo bueno de cada iglesia. Romanos 1:8 dice: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Y a los romanos les decía que les daba gracias. Él siempre daba gracias. Gracias a todos, a pesar de lo que estuviera ocurriendo en una iglesia o no, a pesar de las situaciones, a pesar de que no se hablara bien de una iglesia, pero siempre había algo que agradecer. Y en este caso los romanos, porque por todo el mundo se estaba esparciendo que hablaban de su fe. En Tesalonicenses también dice: siempre damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y así como también lo hizo en Romanos, en Tesalónica, también a los filipenses les da gracias siempre que se acordaba de ellos, orando siempre con gozo en cada una de sus oraciones. ¿Ya? Orando con gozo. Ahora, cuando nosotros hablamos, esta es una carta que llama mucho al gozo. ¿Ya? Pero no es que estaba sufriendo el apóstol Pablo, o no es que estaba en la cárcel. ¿Y qué nos enseña esto? Nos enseña a mirar con optimismo las adversidades, como que estemos pasando, como dice Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan o cooperan para bien. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y también recordemos que el gozo es característico, es una característica del fruto del Espíritu. Porque cuando hablamos de fruto, ¿por qué digo que es característica? El fruto del Espíritu se habla en la palabra de Dios como singular. Es el fruto del Espíritu, y cuando está el fruto del Espíritu en la vida del hombre, hay gozo, hay paz, hay paciencia, benignidad. ¿Ya? Se manifiesta con todas esas cualidades. Entonces, recordemos que el gozo, paz, paciencia, es parte del fruto del Espíritu. Entonces el gozo se tiene que estar en el cristiano, esté padeciendo o no esté padeciendo, esté sufriendo alguna situación o no. El gozo está. ¿Por qué? Porque aunque esté padeciendo, aunque esté en cárcel, como lo estaba el apóstol Pablo, por causa del Evangelio, aunque estemos pasando 1001 cosas, ¿ya? El gozo sigue presente porque Dios nos ha salvado, y como decíamos al principio, tenemos paz con Dios, y ese gozo de tener salvación, de tener paz, de que la gracia nos haya alcanzado por misericordia, eso no tiene precio. Es como cuando expresa el Señor Jesús la perla preciosa, de que el hombre que buscaba una perla y cuando la halla en un lugar va y vende todo lo que tiene, ¿ya?, por comprar esa
esa preciosa perla que no tiene precio para Él. Así nosotros también damos todo por el Evangelio, aunque luchamos contra nuestra mano dura, ¿cierto? Pero ahí está, estamos presentes. Es algo que no tiene precio, lo damos todo, incluso padecimientos. Y el gozo está ahí porque tenemos la perla de buen precio, la perla preciosa está, la tenemos nosotros, está en nuestras vidas. Entonces, eso expresa el gozo, orando siempre con gozo. ¿Ya? ¿Por quién? Por los filipenses en este caso, oraba por ellos. Y aquí, y más adelante vamos a ver qué es lo que oraba. Por vuestra comunión o participación. ¿De qué manera participaba la iglesia de Filipos? Ahora, en este punto quiero que nos enfoquemos un poco. ¿Por qué? Porque es importante que veamos esto. De qué manera Filipos, la iglesia de Filipos, participaba con Pablo en el Evangelio, apoyando a Pablo en sus necesidades y visitándole en prisión. Ese es un apoyo, así se participa la iglesia. No todos salen a predicar, no todos salen a evangelizar. La iglesia también tiene que ser edificada. Dentro de la iglesia, por eso estaban los obispos dentro de la iglesia, para que predicaran el Evangelio, para que hablaran al pueblo, para que supervisaran, para que se preocuparan de muchas cosas dentro de la iglesia, y estaban los diáconos para ayudar, para atender y tantas cosas más. Entonces la iglesia funciona, y para que funcione se necesitan hombres y mujeres que trabajen, y eso es participar en las necesidades, eso es participar en la iglesia. No es ir a mirar, voy a ir a la iglesia, como dice normalmente un hermano, dice, voy a ir a la iglesia, voy a ver quién predica hoy día, voy a ver, para distraerme un rato. Eso es lo que normalmente el común de las personas hace, pero los cristianos, nosotros los cristianos, no estamos ahí para mirarnos los dedos, estamos ahí para el servicio. Somos siervos de Jesucristo, como decía al principio, esclavos de Jesucristo, para hacer su voluntad. Entonces la iglesia tiene muchas necesidades y Dios nos ha destinado dones a cada uno, Él repartió dones a cada uno, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la iglesia fuera edificada. Entonces tenemos que disponer esos dones en el servicio de la iglesia, y que Dios nos bendiga y nos permita poder avanzar en esto. También apoyando en las ofrendas, ¿ya? En las ofrendas que se entregaban, por ejemplo, a Jerusalén. Jerusalén estaba padeciendo, por lo mismo surgieron los diáconos, por las necesidades que habían en la iglesia de Jerusalén, y eso se comenzó a replicar en todas las iglesias, porque era necesario. Y dice, por ejemplo, en 2 Corintios 8, del 1 al 3, dice, ahora hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Filipos era una de las iglesias de Macedonia, ¿ya? Junto con Tesalónica. Entonces, pues en medio de una gran prueba, aflicción, ellos estaban padeciendo y ellos estaban pasando por aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Dar con liberalidad es un don que Dios da también, y está expresado en la misma Biblia. No todo el mundo da con liberalidad, ojalá todos diéramos con liberalidad, pero no todos dan con liberalidad, porque también es un don que Dios da. Dios permite que algunos tengan liberalidad para dar y otros no tanto, y tienen que luchar con eso, ¿ya? Entonces, así también, más adelante vamos a ver otras maneras en las cuales la iglesia también participaba con el apóstol Pablo, ¿ya? Y en este punto también él les expresa este deseo, y es un deseo en el cual él estaba seguro, estando persuadido de eso, como dice el verso 6, de esto, ¿ya? Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Sin duda sabemos que el cristiano es responsable de su santificación y eso ya lo vimos. Pero toda obra humana, si fuera solamente un esfuerzo mío, ¿ya?, es infructuoso. Dios nos capacita, eso lo vimos en Gálatas. Dios nos capacita con su Espíritu Santo. Dios nos da la fuerza. Dios nos da las herramientas necesarias. Cuando hablábamos de la armadura de Dios en Éfeso también, las herramientas necesarias para luchar, para seguir adelante, para batallar en todas las situaciones, ¿ya? Pero si fuera Moisés solamente yo quien trabajara, yo caería rendido en cualquier momento. Pero tiene que estar Dios presente conmigo, tiene que estar el poder de su Espíritu Santo para poder vencer la tentación, para poder vencer el pecado, para poder vencer el mal en mi vida y no caer ante las acechanzas de Satanás, ante los dardos que él lanza, ¿cierto?, en las situaciones que ocurren. Poder actuar sabiamente, ser luz en el mundo, ser santo en este mundo. Entonces, la obra de Dios no es sencilla, porque no solamente hay que trabajar, sino que también hay que velar por la santidad, ¿ya? Entonces vemos que la obra humana es infructuosa. Si Dios no está, si no es Dios quien realmente obra, ¿ya? Si Dios comenzó la buena obra, Él mismo la perfeccionará. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2:13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su beneplácito, dice la Biblia de las Américas, y la Biblia Reina Valera dice por su buena voluntad, que es lo mismo, ya, cambio de palabra, pero expresa la misma idea. Entonces, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Él hace nacer en nosotros el hacer las cosas y también nos da las fuerzas para hacerlas, ¿ya? Y hace nacer ese deseo de hacerlo. En Juan 6, 44, 47 dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. ¿Ve? Vemos esto, que el Padre nos ha dado, en la obra del Padre en nosotros, ¿ya? Nos trae al Hijo, ¿ya? Y el Hijo nos resucitará en el día final. Entonces, quien comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, es una obra de Dios en nosotros. El perseverar es una obra de Dios en nuestras vidas. Quien no persevera, y lamentablemente sucede dentro de la iglesia que nosotros decimos, es que el hermano estuvo tanto tiempo, pero no perseveró. Y el cristiano persevera hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay una obra de Dios en él, está el Espíritu de Dios en él, y sea como sea, pase lo que pase, ese hombre va a perseverar, esa mujer va a perseverar. Las situaciones se puede caer, puede haber problemas en el camino, pero va a perseverar siempre. Tenemos Juan capítulo 10, versos 26 al 28, dice, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. ¿Ya? Otras ovejas está hablando. Y el verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Quienes estamos en el Señor, quienes estamos en Jesucristo, ¿ya? Tenemos vida eterna, no pereceremos, ¿ya? Y jamás seremos arrebatados de su mano. No es que Dios en algún momento sea torpe y se le caiga a alguien y deje de perseverar. No, es que ese realmente no se ha convertido, no ha tenido un arrepentimiento pleno. Jesús mismo enseña esto y dice,
En aquel día me dirás, Señor, Señor, no hicimos esto y todas estas cosas en tu nombre. Y él era, nunca os conocí, nunca se arrepintieron de verdad, nunca tuvieron un arrepentimiento pleno en sus vidas. Entonces, ¿cómo quieren que yo los salve si nunca tuvieron salvación, nunca me reconocieron como a su Dios, nunca vivieron en santidad? ¿Ya? Porque seremos juzgados por nuestras obras. Entonces, que Dios nos bendiga y Dios nos... Porque Él coloca el querer como el hacer. Él comenzó la obra en nosotros y seremos perfeccionados. Sí o sí. Sí o sí seremos perfeccionados porque hay una obra. Y el apóstol estaba convencido, estando persuadido, convencido de esto. Y convencido de que los filipenses, los hermanos en Filipos, serían perfeccionados. Perfeccionados. Y nosotros también, hermano. Nosotros somos perfeccionados, vamos a ser perfeccionados y estaremos con Cristo. Estaremos, y es una esperanza cierta, no es algo inseguro. Muchas veces se predica la inseguridad. No, la Biblia no nos enseña inseguridad. La Biblia nos enseña una esperanza segura, una esperanza plena, una esperanza real, algo que existe, ¿ya? Y que no está unido a la mano del hombre, no está unido a lo que el hombre haga, está unido a la voluntad de Dios. Entonces, si Dios nos ha dado salvación, Él también nos presentará delante de su presencia. Él mismo es una obra de principio a fin. Por eso la Biblia dice que el Evangelio es para fe, no, por fe y para fe. ¿Ya? El creer, creemos en el momento de nuestra conversión y toda nuestra carrera como cristianos creemos por fe y para fe. Ojo con esas preposiciones, ¿ya? Por fe y para fe. Quiere decir que iniciamos la carrera en fe y la avanzamos en fe y la concluimos en fe, porque toda la obra, toda nuestra carrera es una obra de Dios. Toda, toda, toda. Y a Él sea la gloria por los siglos. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo, cada carta dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Porque Él merece la gloria de verdad. Él realmente merece la gloria. Entonces, que Dios nos bendiga. Si usted no está siendo perfeccionado, si usted no tiene deseos, si usted no tiene ánimo, pida a Dios que le dé la fuerza. Porque a lo mejor usted, y quizás usted a lo mejor no se ha arrepentido, no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Dijimos en algún momento como por decir, no, sí, me arrepiento. Pero seguimos viviendo en nuestra vida burda, en nuestra vida grosera, en nuestra vida pecadora. Seguimos haciéndoles nanay a nuestro pecado y no los desechamos y no los despreciamos como debe ser. Un cristiano desprecia su vida y corrupta, su vida sucia y ama lo nuevo. Somos nueva criatura para vivir en novedad de vida. Eso nos enseña. La santidad, lamentablemente, es algo de lo cual no se habla mucho hoy en día. Pero nosotros debemos vivir en santidad, ¿ya? Por mucho que nosotros padezcamos o suframos, digamos, no, pero como tanto, el mundo nos enseña eso. Y nosotros hemos adquirido cosas del mundo, pero Dios nos llama a santidad, a perseverar, a seguir adelante, a pesar de las situaciones. Es justo que yo sienta esto acerca de todos vosotros porque os llevo en el corazón. Pablo los llevaba en el corazón. Dios lo usó a Pablo para fundar la iglesia de Filipo. Y en Hechos 16 usted puede leerlo y ver cómo Dios usó a Pablo para predicar el Evangelio y que se formase la iglesia. Ellos le ayudaban en sus prisiones, también defendiendo el Evangelio, predicándolo, instruyendo a la iglesia y confirmando el Evangelio de manera que se hacía evidente en su manera de pensar y manera de vivir. ¿Por qué? Porque dice, es justo que yo sienta esto acerca de vosotros porque os llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa
como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. Como somos participantes también, ¿ya? No solamente apoyando el ministerio, sino que también defendiendo el Evangelio, con la palabra de Dios, defendiendo lo que Dios ha hecho. Por ejemplo, hoy día se está empezando fuerte de nuevo el tema del aborto, y nosotros como cristianos debemos defender lo que Dios dice, defenderlo. Es parte del Evangelio, decir la verdad de Dios, y que aquellos que desean velar, por ejemplo, por esto que es tan aborrecible, que es el aborto, están mostrando de que no son hijos de Dios, que su futuro es condenación. Y eso debemos de predicarlo, debemos de enseñar, debemos de decir a todo el mundo, en todo lugar, que eso es aborrecible. No hay tres causales, no hay nada. Para Dios no, Él no presenta posibilidades de que nosotros cometamos asesinatos. La vida viene de Él. La vida viene de Él. Ahora, distinto es cuando habla como nación. ¿Ya? Como nación nosotros nos formamos y establecemos normas, y el que peca en tales puntos es condenado, e incluso condena a muerte. Hoy en Chile no hay condena de muerte, pero eso lo establece como nación. Cada nación tiene que velar por la seguridad, por el resguardo, pero cuando nos habla nosotros como personas, tenemos que velar por la vida, velar por lo que corresponde, por hacer la voluntad de Dios. En muchos pasajes Dios desprecia incluso a aquellos que adoraban a dioses y entregaban a esos niños a los dioses, y los mataban y los sacrificaban. Qué aborrecible. Bueno, pero ese es el punto, defender el Evangelio y confirmarlo. ¿Cómo lo confirmamos? Con una vida en santidad, con una vida de luz, con una vida apropiada, como hijo de Dios. Esa es nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Así se confirma el Evangelio en nuestras vidas. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia que es en medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pablo pide en oración que el amor de los filipenses sea inteligente, enterado y juicioso. El conocimiento sin amor es nada, como dice 1 Corintios 13, 1 al 3, dice: si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Pero el amor no será bíblico si no conoce a Dios ni su voluntad. Y eso es importante, porque nosotros tenemos una idea muy vulgar de lo que es el amor, muy sentimental de lo que es el amor. Cuando nosotros realmente se evidencia el amor en nuestra vida, es porque le estamos conociendo a Él, porque Dios es amor, ¿ya? Entonces le estamos conociendo a Él y su voluntad, ¿ya? Entonces el amor se expresa de maneras diversas, pero en conocimiento, ahí hay un amor verdadero. En el conocimiento está el amor verdadero, pero el conocimiento no puede haber. Conocimiento no puede estar sin el amor, no sirve de nada, no sirve de nada. El amor que crece en ciencia puede discernir entre el bien y el mal, entre lo que agrada a Dios y lo que no le agrada. Efesios 4, del 13 al 15 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, ¿ya? El conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre
maduro. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos de aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Ya? Entonces, todo nuestro crecimiento, nosotros crecemos en conocimiento, lleno de amor cuando estamos conociendo al Señor, estamos llenos del conocimiento de Dios, estamos creciendo como hombres maduros y a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Él, y que Dios nos permita, nos dé fuerza, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. En Gálatas 5, 21 al 22 dice, el fruto del Espíritu singular es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, que es fidelidad, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Entonces, si nosotros no tenemos dominio propio, ¿cómo estamos hablando de que el fruto del Espíritu se manifieste en nuestras vidas? Tenemos que tener dominio propio, mostrar nuestro amor y tener gozo, incluso las aflicciones. Efesios 5, 9 al 10 dice, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Examinamos qué es lo que agrada al Señor. Eso nos manda. Juan 15 al 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, que dais mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Santiago 3, 18, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, la paz está en nuestras vidas, está en nuestro corazón. Nosotros vamos a sembrar semillas de paz, va a brotar de nosotros el gozo, va a brotar de nosotros el amor, pero no ese sentimentalismo que el mundo entrega, que el mundo dice que es amor, sino que lo que la palabra de Dios nos enseña que es el amor. Y llegamos por fin a Judas, bien largo nuestra lección, hermano, hoy día. Judas 1, 24 al 25 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, lo mismo que estábamos hablando. ¿Quién es poderoso para guardarnos sin caída? El Señor. Para presentarnos sin mancha en su presencia, en presencia de su gloria, con gran alegría. A Él se le tributa la gloria, a Él se le tributa la honra, la majestad, dominio, autoridad, ante de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano. Porque si usted está perseverando, alégrese. Dios está haciendo una obra en usted. Si usted no persevera en su iglesia, no persiste en trabajar en su iglesia, porque un cristiano no puede estar alejado de su iglesia. O si usted, por ejemplo, dice, no, yo sirvo solamente a Jesucristo, no sirvo a hombre, ese dicho muy común. Dese cuenta, hermano, de que Dios dispuso pastores, dispuso diáconos. ¿Para qué? Para que hicieran la obra y para que nosotros nos dispusiéramos, ¿ya? Y los obedeciéramos, para que procuráramos hacer de buena voluntad todas las cosas, como quienes han de dar cuenta por nosotros. ¿Ya? Ojo con eso. No es que ellos vayan a dar cuenta, es como quienes han de dar cuenta. Porque si yo no obedezco, yo tengo que dar cuenta por mí. Yo tengo que dar cuenta por mí. No es culpa, si usted no está en la iglesia, no es culpa del pastor. Si usted no está en la iglesia, no es culpa del hermano. Si usted no está en la iglesia es porque usted no quiere estar en la iglesia. Y eso hay que decirlo claramente. El Hijo de Dios persevera y persevera hasta el final. Si usted no está, allá usted, hermano. Pero estas palabras son de ánimo, de gozo. Persevere, siga adelante,
órele a Dios para que le dé fuerzas y persevere, ¿ya? Porque esto no se puede hacer en nuestra fuerza. Cuando una persona no persevera, lo único que está demostrando es que todo el tiempo que estuvo perseveró en su fuerza y nunca por la gracia de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios nos dé de su gracia, que nos guarde, como dice este texto, sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Que Dios nos dé paz, tranquilidad, confianza, gozo, amor por los demás, como lo hacía esta iglesia. Esta iglesia tenía mucha comunión con el apóstol, lo apoyaban en todo y él tenía mucho gozo y mucho amor por ellos. Y así nosotros podamos ser alabados en todo sentido, en todas estas cosas. Nosotros mostramos nuestro amor con nuestros semejantes, con nuestros pastores, con nuestros amigos, orando por ellos, acompañándolos en sus necesidades y así tantas situaciones más que ocurren. Que Dios nos bendiga y nos permita que esta escuela dominical sea bendiciéndonos enormemente y aprendamos y retengamos la palabra de Dios. Padre eterno, le damos gracias por su misericordia. Permítanos que esta palabra llegue a nuestros corazones y podamos poder honrarle en todo. Rogamos su bendición, que este día sea llena de su gloria, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A Dios tributamos toda honra y toda gloria.